El laberinto del viento. Todo el día transcurrió en un estado de ánimo disperso. Hice todo en piloto automático, preparé el desayuno, respondí correos, hablé con la gente, pero era como si yo mismo no estuviera allí. Mis pensamientos se iban constantemente a otro lado, como si el viento los sacara de mi cabeza. Por la tarde salí al balcón. El cielo estaba despejado y limpio, pero el viento racheado no cesaba. Hacía girar hojas secas en el aire, agitaba los bordes de las cortinas, susurraba en las rendijas de las ventanas. De repente me pareció que en sus ráfagas había cierta estructura, como si repitiera el mismo ritmo, como un fragmento de melodía o un pensamiento imposible de descifrar. Cuando me acosté, ese susurro del viento seguía resonando en mi cabeza. Fue lo primero que escuché en mis sueños. Me encontré en la cima de un alto acantilado. Abajo rugía el mar. Las olas se estrellaban contra las rocas, pero no había sonido de agua, solo ese mismo viento, aullador y vivo. Frente a mí se extendía un extraño laberinto semitransparente. Flotaba en el aire como si estuviera hecho de viento y luz. Sus paredes brillaban, apareciendo y desapareciendo, como las ondulaciones del aire caliente. No sabía por qué debía entrar allí, pero sentía que era necesario. Cada giro dentro del laberinto era impredecible. A veces conducía a un callejón sin salida, a veces daba vueltas sobre sí mismo y a veces las paredes de repente se apartaban, abriendo caminos completamente nuevos. Pero lo principal era que, en cada uno de esos pasajes, escuchaba voces. Algunas sonaban como el eco de mis propios pensamientos, otras como frases familiares de personas hace mucho olvidadas, y algunas susurraban, como si vinieran de otro tiempo o de otra vida. En una de las encrucijadas vi una silueta, una mujer con el cabello largo y suelto ondeando. Ella no caminaba, sino que parecía flotar a través de las paredes del laberinto. Cuando me acerqué, ella se volvió. Reconocí en ella a la misma que estaba en la ciudad de cristal, pero ahora su mirada era inquieta. «Has vuelto otra vez», dijo ella, «y el viento no te llama sin motivo». Quise hacerle tantas preguntas, pero ella se llevó un dedo a los labios, señalando el silencio. En ese momento, el espacio tembló y las paredes del laberinto empezaron a desmoronarse, dispersándose en torbellinos. «Corre hacia el corazón. Solo en el mismo centro sabrás por qué has venido», susurró ella y desapareció en el torbellino. Eché a correr, sintiendo cómo el viento me empujaba por la espalda. El laberinto se derrumbaba detrás de mí, pero delante parecía abrirse. Y entonces me encontré en el centro, una plataforma circular, sobre la cual flotaba inmóvil un ojo perfectamente redondo, hecho de nube. Transparente y reluciente me miraba. Y de repente lo entendí, ese soy yo. O más exactamente aquel que siempre observa. Sin miedo, sin juicio, sin forma, solo pura conciencia. Cerré los ojos y di un paso adelante, directo al ojo del viento. Desperté al inhalar, una respiración profunda y plena. El aire en la habitación estaba fresco, la cortina se movía. El viento aún estaba allí y en su aliento ya no había inquietud, solo claridad. Me quedé un poco más acostado, mirando al techo, escuchando la respiración de la habitación y el silencio dentro de mí. Luego me levanté, fui a la cocina, bebí un poco de agua y puse la tetera. Mientras hervía el agua, anoté este sueño en mi cuaderno. De inmediato, mientras los detalles aún estaban vivos y no se desvanecían como nubes, solo para dejar constancia, para recordar si acaso lo olvido. Después de ducharme, empecé a preparar el desayuno y noté cómo todo en mi cabeza empezaba a ponerse en su lugar. El sueño pareció sacar todo lo innecesario a la cuneta, dejando solo lo esencial. En el sueño entré en un laberinto de viento y luz, una estructura hecha de movimientos, aire y voces, creada no por una voluntad externa, sino por la vibración de mi propio campo interior. Ese laberinto era el cuerpo sutil de mi conciencia, móvil, fluido, respirando. Sus paredes eran mis creencias, recuerdos, impulsos, frases olvidadas, el polifonía de todo lo que alguna vez escuché y pensé. Y al mismo tiempo algo mucho más grande. No vagaba simplemente por la estructura de un sueño, me movía a través de capas de memoria, sentimientos, percepciones.
Y cada habitación, cada giro no era un mapa, sino un momento de conciencia. Escuché muchas voces, y en eso había verdad. En mi cabeza viven muchas voces. Mi mente no es un monólogo, es una catedral coral, y la escuché por primera vez no como ruido, sino como profundidad. Cuando la conocí a ella, a la misma que venía de los sueños, entendí que no solo era el ánima, sino también una guía entre mundos, entre lo personal y lo transpersonal en mí. Su gesto de silencio no es una prohibición, es un recordatorio de que el conocimiento más profundo no llega a través de las preguntas, sino a través de la presencia. Ella señaló el objetivo, corre hacia el corazón, y desapareció, porque su trabajo había terminado. A partir de ahí, el camino era mío. Llegué corriendo al centro del laberinto, que ahora está claro, es el centro de mi propia conciencia. Y en ese centro no hay símbolo, ni Dios, ni ser alguno, sino un ojo puro, transparente, que todo lo ve. Ese ojo me miraba, y yo comprendí, yo soy esa mirada. No el cuerpo, no la forma, no la historia, sino el propio hecho de mirar, la propia conciencia. Y fue en ese momento cuando ocurrió algo importante. Dejé de ser el observado y me convertí en el observador. Entré en ese ojo no como en un portal, sino como en mí mismo. En aquel que observa y nunca habla, que no juzga, no teme, no exige, sino que simplemente es. Y desperté no con miedo, ni con ansiedad, ni con preguntas, sino con una respiración plena, viva, auténtica. Comprendí, el viento no es ansiedad, sino respiración. El laberinto no es una trampa, sino la estructura de mi percepción. El centro no es un punto, sino la conciencia que soy. El laberinto de viento y luz es un símbolo de mi estructura psíquica, fluida, inconstante, pero dotada de ritmo. No es confusión, sino la dinámica del pensamiento y la percepción. Las voces interiores son capas de mi mundo interno, memoria, influencias pasadas, huellas kármicas o psicogenéticas. Y al mismo tiempo, el archivo interno de mi integridad. La mujer que señala el centro es el ánima, como guía hacia el espacio del yo superior. Su gesto de silencio es un recordatorio de que el silencio es la puerta al conocimiento verdadero. La destrucción del laberinto es la disolución de la estructura del yo, el abandono de las historias, el pasado y las tensiones. El ojo central es el arquetipo del yo superior, el observador, la presencia pura sin forma. En la psicología budista, taoísta, gnóstica y transpersonal, este es el símbolo del centro iluminado de la personalidad. Dar un paso hacia el ojo es fundirse con el momento presente, renunciar al papel, a las reacciones, al control. Este sueño es como una visión meditativa expresada en símbolos. No trata sobre trabajar con el dolor, sino sobre trabajar con la percepción. Entré en mi propia conciencia como en un espacio, escuché lo que vive en ella y llegué al centro, donde no hay ruido, solo claridad pura. Esto, sin exagerar, es un sueño de nivel de despertar. Incluso si es simbólico, no solo es hermoso, es útil, me da una herramienta, un punto de entrada, un apoyo interno, una manera de reconocer la esencia entre el ruido interior. Quizás eso es precisamente la esencia. A veces, para escucharte a ti mismo, necesitas permitir que el viento se lleve todo lo innecesario. Y entonces, lo que quede, eso, al final, eres tú.